Buenos días con todos. Pues agradezco a la doctora Zoila Rodríguez por la invitación para participar en las actividades del cuerpo médico. Hemos tenido la oportunidad de tocar un tema ya en la reunión anterior que enfocaba un poco la parte de la enfermedad por COVID-19 en niños y con las áreas de interés para lo que nos importa a nosotros en la institución, que es la parte del compromiso del niño con cardiopatías, ¿no? Entonces, el día de hoy, continuando un poco con esto, vamos a tocar los temas que están puestos acá. Y la idea, bueno, esto, digamos que se reúnen tal vez tres temas que podrían ser tocados en, digamos, en diversas sesiones, pero vamos a tratar de enfocarnos en la parte del soporte respiratorio. Voy a comentar algunas cosas en relación al compromiso de enfermedad crítica en los niños y también algunos puntos importantes sobre el manejo de la vía aérea. Entonces, hablando sobre los criterios de admisión a UCP, lo que debemos tener en cuenta es más o menos lo que conocemos hasta ahora de la enfermedad, ¿no? Y debido a que esta es una enfermedad que en general su compromiso mucho más grande es a nivel de los adultos, tenemos bastante información hasta el momento en relación a ellos. Esta es una publicación que se hizo en el Journal of Infection, donde ya se hace una revisión sistemática y que lo que nos muestra en relación a las complicaciones de la enfermedad es que los pacientes tienen, en general, el mayor compromiso se da a nivel pulmonar con la presentación de ARDS, luego viene la falla cardíaca, el shock y la insuficiencia renal. Como ven, esta es una enfermedad multisistémica, puede afectar, ya sabemos a estas alturas, a cualquier órgano, pero principalmente a estos de aquí, y esto relacionado probablemente a un compromiso a nivel endotelial, ¿no? Que está presente en todos los órganos. Una cosa adicional que se ha venido viendo es el compromiso a nivel de la coagulación, y estos pacientes también tienen una frecuencia llamativa en relación a complicaciones como tromboembolia pulmonar, síndrome coronario agudo o stroke cerebral. Entonces, esto es lo que sabemos de adultos, posiblemente son los órganos más comprometidos. Pero ¿qué hay con respecto a los niños? Con respecto a los niños, la enfermedad severa en niños es bastante menos frecuente, como ya se ha comentado, y digamos que por todo este tiempo hemos tenido todavía poco acceso a la información que se ha venido publicando en relación a enfermedad crítica en niños. Felizmente ya están apareciendo publicaciones. Acá he seleccionado dos que me parecen muy importantes. La primera es una serie de casos de todas las UCIs de Estados Unidos y de Canadá, que reúnen su casuística hasta la fecha de publicación, que fue eso, por la primera semana de mayo o a fines de abril. Y la segunda es donde fue el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, que también reúne las características de los niños con enfermedad crítica. Y un poco para más o menos relacionar a lo que nos interesa, dentro de las comorbilidades, como podemos ver acá, tenemos dos escenarios. Esta de aquí es la que corresponde a un recuento de las UCIs que han venido aportando información dentro de un registro multicéntrico. Y aquí vemos que de los pacientes que ingresaron a UCI, que fueron 48 hasta ese momento, eh, tres pacientes tuvieron enfermedad cardíaca congénita, lo que hacía el 6% de esta muestra. Como ustedes ven, es una condición que está presente, pero en esta serie no es la más importante en términos de frecuencia. La más frecuente fue enfermedad o, digamos, condiciones médicas complejas, ¿no? En niños que requieren soporte médico complejo y presencia de problemas de la inmunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve en esta serie. En esta otra serie de acá, que es la serie de Nueva York, eh, también en este caso ellos tuvieron 13 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y uno tuvo enfermedad cardíaca, que es el 7%. Entonces, digamos, de estas primeras publicaciones, lo que estamos viendo es que la enfermedad cardíaca es una enfermedad que está presente en los niños que requieren hospitalización o que requieren cuidados intensivos,
pero probablemente no es la más prevalente, ¿no? Otra cosa importante que llama la atención de esta información es lo que ustedes ven aquí, que es lo que comentaba al inicio en relación al compromiso en adultos. El principal compromiso en esta serie es la respiratoria, con 73% de los niños que ingresan a UCI. Y el resto de estas tres se distribuyen entre gastrointestinal, neurológica y circulatoria. Sin embargo, llamativamente aquí en esta serie de Nueva York, lo que se ve es que hay una frecuencia muy importante de ARDS, ¿no? Como ustedes pueden ver, de los niños que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, 76% llegó a presentar ARDS, y de ellos el siguiente compromiso fue a nivel cardiovascular, ¿no? Con la presencia de, bueno, infecciosas, sepsis y shock, y el uso de vasopresores. El shock estuvo presente en 23%, que es más o menos un cuarto de los pacientes. Es un poco llamativo porque digamos que estos números difieren un poco de lo presentado en esta otra serie y en las series más tempranas que hubo, pero en las cuales la información sobre los pacientes críticos era muy escasa. Entonces, finalmente también una de las presentaciones que se está reportando ya de hace unas semanas es también lo que se comentó en la sesión anterior, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que también ya se presentó la definición de caso, ¿no? Básicamente es un compromiso sistémico a nivel dermatológico de mucosas y que puede tener compromiso cardíaco o circulatorio. Entonces, hablando de qué pacientes podrían requerir atención en unidades de cuidados intensivos, como vimos en la lámina anterior, serían los pacientes que van a tener insuficiencia respiratoria, que van a tener un compromiso cardiocirculatorio. Y si es eso relacionado a la enfermedad aguda, en la cual está directamente relacionada a la actividad del virus, y en esta otra forma de presentación, que es más bien, parece ser que es una, digamos, una reacción inmunológica, también puede haber compromiso cardiovascular, ¿no? Con hipotensión, shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o compromiso de las coronarias. Entonces, estos pacientes también, se ha descrito que aproximadamente entre 40 o 50% de los pacientes que se presentan con este síndrome podrían necesitar cuidados intensivos. Entonces, la OMS acaba de publicar hace poco una guía actualizada que es mucho más completa de la inicial que ellos habían presentado en relación al manejo de COVID, y ellos incluyen la clasificación de la severidad, porque también nos importa saber qué pacientes con compromiso más severo son los que van a requerir entrar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la definición es bastante sencilla, ¿no? O sea, para ellos leve es que no presenta neumonía, moderada es que tiene neumonía, severa es que tiene una neumonía severa, definida por la clínica de dificultad respiratoria y una saturación menor o igual a 90%, y la enfermedad crítica es aquella que se presenta con ARDS o con compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, este es el grupo de pacientes que, como hemos visto, probablemente va a requerir el acceso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, resumiendo, los criterios de admisión a unidad de cuidados intensivos, y para esto se hizo un grupo de trabajo en el servicio de cuidados intensivos cardiopediátricos, el cual más o menos también en línea con las definiciones de la OMS y de la norma técnica del MINSA, se tomaron estas definiciones en las cuales uno debería considerar el ingreso a UCI o a UCI dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Un caso severo definido por dificultad respiratoria severa, que tiene signos de severidad de la insuficiencia respiratoria, o que tiene una hipoxemia importante con la saturación menos del 90%. Y en este punto añadimos una definición, digamos, adicional. Es un tanto arbitraria porque en realidad no hay literatura sobre esto, pero consideramos que un paciente que tiene una cardiopatía congénita cianótica podría tener una disminución de la saturación basal entre 10 a 20% para considerar que el paciente tiene una afección severa. Hay que tener en cuenta que no solamente es una variación de la saturación, como sabemos, sino que también podría tener ya un compromiso de la entrega de oxígeno y del consumo de oxígeno, ¿no? Con una alteración de la homeostasis celular manifestada por hiperlactacidemia o acidosis metabólica. Adicionalmente, debido al compromiso respiratorio, esos pacientes también podrían tener hipercapnia.
En el caso crítico, es cualquier paciente que requiera soporte ventilatorio, inestabilidad hemodinámica, o que tenga disfunción multiorgánica o la necesidad de un monitoreo o soporte avanzado, ¿no? Estos pacientes deberían ser monitorizados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué va a ocurrir o qué esperamos que ocurra? De hecho, hemos estado ya teniendo algunos casos sospechosos. Han habido casos que han tenido serología con IgG positiva también en el área de la UCI del cuarto piso. Y más o menos los escenarios por los cuales nosotros podríamos tener pacientes son estos, ¿no? Que el paciente venga transferido por el requerimiento de un procedimiento de urgencia o emergencia, ya sea por intervencionismo o cirugía, y que el paciente sea sospechoso o porte la enfermedad. Y en cuyo caso, como ya se explicó anteriormente, se va a valorar la factibilidad de ofrecerle al paciente un procedimiento de acuerdo a su condición clínica, ¿no? Y la otra opción es que tengamos un paciente que ya sea de la institución y que venga por emergencia, por una descompensación de su enfermedad cardíaca que podría estar asociada a la infección por COVID-19. Podría tener el paciente clínica o no, como ya sabemos en nuestra situación actual de transmisión comunitaria, pues todo paciente que tiene clínica respiratoria se convierte en un caso sospechoso, ¿no? Entonces este paciente también tendría que ser manejado como un caso sospechoso. Y otro escenario sería que tengamos nuestros pacientes que están hospitalizados y que pueden infectarse aquí. Y en este caso serían pacientes con una infección intrahospitalaria por COVID-19 que también está reportado y que puede ocurrir, ¿no? Y también hubo esta sospecha con algunos de nuestros pacientes. Entonces, no vamos a estar ajenos a estas situaciones, así que la idea es estar preparados, como ya lo hemos venido afrontando en el servicio, ¿no? Bueno, para resumir esta parte, como hemos visto, el compromiso puede ser multisistémico, predomina el respiratorio y cardiovascular, y en general, para admitir a un paciente a la unidad de cuidados intensivos, se siguen los principios generales que nosotros conocemos, adaptados un poco a la cardiopatía de cada paciente. Bien, una vez que decidimos que el paciente va a entrar a la unidad de cuidados intensivos, lo que viene a continuación es decidir si el paciente requiere un manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, en este caso vamos a hablar de cómo sería este manejo en los pacientes sospechosos o confirmados. Empezamos por cuáles serían las indicaciones de intubación. Y aquí esto está recogido de las guías que pueden ver en las referencias. Como ven, también en general es un poco el criterio clínico que siempre tenemos en la unidad de cuidados intensivos o en cualquier servicio de atención de un paciente grave o crítico, ¿no? Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria crítica definida con trastorno del sensorio, compromiso hemodinámico, desbalance tóraco-abdominal, pues ese paciente debería ser intubado, ¿no? Si el paciente se encuentra en estado de shock y no ha respondido al manejo inicial con fluidos o la primera línea de vasopresores, pues también ese paciente debe recibir un manejo de la vía aérea. Si tiene un compromiso neurológico severo, en el caso de pacientes con cardiopatías acianóticas, una relación de PaO2, FiO2 o PAFI menor de 200, de acuerdo a la recomendación del ESNI, se consideraría un paciente que debería ser intubado. Esto probablemente es en relación a lo que se ha extrapolado un poco de lo que se ha venido, digamos, aplicando en adultos en relación a la intubación más precoz en esta enfermedad, ¿no? Esta es una recomendación de expertos, digamos que no hay evidencia en la cual respaldarse del todo porque al momento de la emisión de esta guía, todavía las series de presentación en niños graves seguían siendo de baja frecuencia, ¿no? Entonces, ellos basaron sus recomendaciones en un consenso que hicieron y también con consultoría de los adultos. Entonces, en el momento actual, esto es lo que tenemos. También es recogido de la misma forma por el Comité Respiratorio de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y sería algo que debemos tener en cuenta.
El mensaje sería que todo paciente que tiene un PAFI menor de 200 acompañado de una clínica o de falta de mejoría a la terapia de oxígeno inicial, pues uno debe considerar seriamente la intubación endotraqueal. Y eso nos lleva al último punto, que es la ausencia justamente de mejoría en la terapia, que puede ser de oxígeno convencional y que puede haberse escalado a cánula de alto flujo o CPAP o ventilación no invasiva, teniendo en cuenta que la evaluación debe ser bastante precoz en los primeros 60 o 90 minutos. Y estas serían, digamos, lo diferente, ¿no? En relación a la enfermedad, estos dos últimos puntos, que sería considerar la intubación relativamente más precoz, porque sabemos que en la enfermedad pulmonar en general o en la infección respiratoria en general de niños, el punto de corte para considerar la intubación es un PAFI menor de 150. Y lo otro es que sea una evaluación precoz de la terapia instalada. Ojo que esto debe estar acompañado de una clínica del paciente, como lo vamos a discutir un poquito más adelante. Una vez que se decide la intubación, entonces estos son los principios generales que se recomiendan para el abordaje de los pacientes con COVID-19, ¿no? Los principios son que este procedimiento sea hecho con seguridad, tanto para el personal como para el paciente, que sea un procedimiento preciso, es decir, que se eviten técnicas que no sean confiables, con las cuales no estemos familiarizados o que repetidamente no estén dando resultados, ¿no? Y que sea un procedimiento a tiempo, ¿no? Sin retraso, pero tampoco sin demasiada prisa, ¿ok? Y todo esto debe garantizar que el procedimiento sea exitoso en el primer intento, que es la meta en el abordaje de la vía aérea de estos niños. Entonces, eso está ya en diversas guías sobre el manejo de la vía aérea. Esta es una de las guías, digamos, que más completas en las cuales se ha publicado y también tiene una adenda pediátrica, la que está acá, la cual, digamos, ellos también recomiendan que los principios que ellos plasman deberían ser recogidos por las instituciones que van a manejar a los pacientes y elaborar sus propios protocolos de acuerdo a sus recursos y realidad. Entonces, lo importante en este caso es seguir un manejo estandarizado y protocolizado y que el personal que va a estar a cargo esté familiarizado con esto. Teniendo en cuenta esto, en el servicio de cuidados intensivos hemos realizado un documento técnico sobre manejo de la vía aérea en pacientes pediátricos con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Hemos recogido, digamos que esta ayuda visual de la guía de anestesiología, en la cual se definen varios momentos y cada uno tiene una serie de checklists que hay que llevarlos a cabo para completar un procedimiento de acuerdo a los principios mencionados. Hemos resumido todo este contenido en el protocolo, poniendo, digamos, cuatro componentes, ¿no? Inicialmente la planificación y la preparación, que sería un antes del procedimiento, el procedimiento en sí mismo y una etapa final que es después del procedimiento. Y dentro de cada una de ellas hay una serie de componentes que también lo resumo aquí, ¿ok? Entonces, en la planificación es definir el lugar, conocer dónde va a ser el procedimiento, si es la UCI, si es una unidad aislada con sistema de presión negativa, establecer los roles. Se ha recalcado mucho que este procedimiento lo haga siempre quien tiene más experticia en el manejo de la vía aérea y minimizar la cantidad de personal que se va a utilizar. A la anticipación es muy importante y es anticipar que el paciente va a requerir la intubación, no esperar a un último momento a decidir. Si ya pienso que el paciente lo va a requerir, ir preparando todo y también anticipar si la vía aérea va a ser de difícil manejo, ¿no? En cuyo caso vamos a tener que solicitar ayuda de personal más especializado. Y un punto crucial aquí es la protección, ¿ok? En cuanto a la preparación, es hacer un checklist tanto de materiales e insumos que se van a utilizar, tener listas las drogas y las dosis adecuadas para el paciente, no solo para la secuencia rápida, sino también pueden incluir drogas para estabilizar al paciente como volumen, vasopresores, etc. Tener un plan de acción y tener el circuito listo del ventilador mecánico. Para el procedimiento en sí mismo, se enfatiza la preoxigenación usando una bolsa con reservorio
evitar en la medida de lo posible la ventilación con presión positiva, pero tal vez va a ser necesario, es más probable que en niños muchas veces llega a ser necesario llegar a darles un apoyo con ventilación a presión positiva, y en ese caso usar la técnica de 2 personas. ¿Ok? Una vez que se realiza la secuencia rápida, la intubación, se comprueba con la capnografía, y después del procedimiento se tienen en cuenta también estas recomendaciones para evitar desconexiones o exposición innecesaria del circuito del paciente, ¿no? Y finaliza con el retiro del EPP. ¿Okay? Probablemente ya han revisado, digamos, todos estos principios anteriormente, así que solamente quisiera destacar acá cómo es la distribución que hemos planeado para el manejo de la vía aérea. Tenemos el personal que va a intubar. En nuestro caso, hemos considerado que la persona que va a intubar es el intensivista o el neonatólogo, en caso la vía aérea no sea difícil. Y si la evaluación del médico tratante es que la vía aérea es difícil, entonces en este caso se solicita la ayuda de anestesiología y probablemente con el uso de videolaringoscopio. ¿Okay? Tenemos una enfermera que coloca las drogas, un auxiliar que probablemente va a ser en etapas iniciales, de acuerdo a la disponibilidad, también un médico que sea asistente del intubador, y todas estas personas están protegidas con el EPP completo, que es el kit 3, ¿no? Fuera de la habitación va a estar una segunda enfermera o licenciado que ayude con la preparación de drogas, y un personal auxiliar, que también llamado volante, que permita alcanzar las cosas que se requieran en el momento. Ese es el kit que hemos, perdón, la checklist que hemos puesto en la guía que hemos diseñado, y solamente he resaltado en rojo lo que hace un poco diferente al resto de los procedimientos de intubación, ¿no? El usar el estilete o guía, que es algo que tal vez no lo hacemos tan de rutina nosotros en la UCI, pero debido a esto ya lo hemos considerado y ya tenemos los tamaños apropiados. De hecho, es algo que puede facilitar y aumentar la probabilidad del éxito de la intubación. Utilizar tubos con CAF, que también muchas veces no lo hacemos de rutina, pero en este caso, como saben, es lo recomendado para evitar la exposición de aerosoles. Usar un lubricante, porque a veces estos pacientes están deshidratados, y usar los filtros, ¿no? Si es que vamos a utilizar una bolsa de ventilación, usar el filtro entre la máscara y la bolsa. Tener a la mano una pinza para clampar el tubo después de la intubación y comprobarlo con un capnógrafo. ¿Okay? Los 2 tipos de circuitos que vamos a utilizar, lo recomendado y de primera línea es utilizar la humidificación pasiva en el caso del armado del circuito del ventilador mecánico, con un filtro, con un humidificador o intercambiador de calor y humedad, que a su vez tiene la propiedad de ser filtro, ¿no? Llamado HMF, que es de alta eficiencia. En nuestra institución tenemos los 2 tamaños: adulto, que puede ser para niños grandes, adolescentes, y el de infante y pediátrico, que los tenemos de stock disponibles, ¿no? La única consideración con esto, y que se ha venido reportando en otros lugares, es que ya también los que de repente hemos usado esto antes, es que en niños esto puede generar un espacio muerto importante y a veces dificulta la ventilación. Adicionalmente, también la eficiencia de humidificación no siempre es tan alta y tiende a aumentar la densidad de las secreciones. Si ese fuera el problema, y es un problema significativo, la segunda opción sería usar acá es activa, un circuito de humidificación activa, en el cual usamos la forma convencional, ¿no? Y en este caso el filtro en la rama expiratoria es esencial, y opcional en la rama inspiratoria. Eso también depende un poco del modelo del ventilador, pero en la rama expiratoria es esencial, ¿no? Que debe ser un filtro de alta eficiencia. Y en este caso ya no se usaría el intercambiador de calor. Muy bien, entonces eso es con respecto al manejo de la vía aérea. Y ahora quisiera comentar un poco sobre lo que ya corresponde al soporte respiratorio en pacientes sospechosos o confirmados. Y sobre esto, lo que es una de las limitaciones, pero al mismo tiempo desafíos que hemos venido teniendo en niños, es la baja frecuencia de enfermedad severa, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la, la todavía escasez de información en realidad a cómo es el comportamiento de los niños con insuficiencia respiratoria. Entonces,
como muchas enfermedades, lo que hacemos es, si conocemos un poco lo que viene ocurriendo en adultos, su fisiopatología y el manejo que se viene haciendo, es extrapolar un poco eso a pediatría. Pero también sabemos que esto no siempre es una relación directa y muchas veces no se puede hacer del todo así. ¿Ok? Entonces es algo para tener en cuenta. O sea, podemos extrapolar los datos, pero finalmente lo que vayamos viendo nosotros en el manejo de los pacientes nos va a permitir comprobar si eso era algo factible o no. Eh, Adicionalmente, han habido algunos cambios iniciales en relación al manejo convencional que se hace sobre la insuficiencia respiratoria, ¿no? Y esto es por la naturaleza de la enfermedad. Se ha pregonado mucho la intubación precoz, y eso desde China, desde Italia, que hay que intubar muy precozmente a los pacientes, y es algo que se ha cambiado un poco, ¿no? Nosotros para pediatría, digamos, a lo largo de estos últimos años, el manejo de la insuficiencia respiratoria ha sido un manejo escalonado y la intubación se consideraba si es que las terapias iniciales fallaban y cuando el paciente no tenga una indicación de intubación desde el ingreso, ¿no? Pero esto se ha cambiado un poco y otra vez viene la pregunta de cuán aplicable es esto realmente en niños, ¿no? Y eso también condicionado por el riesgo de transmisión del uso de otro tipo de soportes como la cánula nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva, que inicialmente se consideraba que eran procedimientos de alto riesgo de transmisión. Y para nosotros también debemos considerar la fisiopatología cardiovascular de cada paciente. Entonces, yo les pongo esto de acá, que es una comparación de los tres coronavirus previos, o dos, perdón, el SARS, el MERS, claro, el SARS-1, el MERS, y esto comparado con la pandemia de influenza H1N1, y aquí está COVID. Entonces, como ustedes pueden ver, la enfermedad crítica, ¿cuánto de qué población afecta? Miren la pandemia de influenza en el 2009, menores de 18 años, 73%, menores de 0 a 9 años, 13%, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos con COVID ahora son números bastante bajos en niños. Asimismo, en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica, los coronavirus previos tenían una baja necesidad, igual que sucede aquí para COVID-19 hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque nosotros como pediatras, lo que tenemos a favor es una amplia experiencia en el manejo de neumonías por virus, ¿no? Incluyendo virus que pueden dar enfermedad leve y virus que pueden dar enfermedad severa, como este virus de aquí, H1N1. Entonces, eso nos da como que una experiencia en el manejo y el conocimiento previo. No, obviamente cada virus va a comportarse diferente, pero en cuanto al abordaje podemos ya tener, digamos que como un background para poder afrontar las necesidades de los pacientes. Entonces, estas son las opciones de soporte respiratorio que tenemos en niños: el oxígeno convencional, el soporte no invasivo, estaría constituido por la cánula nasal de alto flujo. Algunos dicen que no es ventilación no invasiva, eso puede ser discutible, pero en general lo podemos considerar dentro del soporte no invasivo. El CPAP, que es una ventilación con un nivel de presión, y la ventilación con dos niveles de presión, o bilevel. Y finalmente la ventilación mecánica. ¿Y qué consideraciones debemos tener para elegir una de ellas? La fisiopatología de la enfermedad, la severidad, qué evidencia hay sobre la eficacia y la aplicación de esto en niños, qué recursos nosotros tenemos a la mano, porque puede ser que sí conocemos estos dos factores iniciales, pero tal vez no tenemos los materiales o insumos, y también la experiencia, porque también la aplicación adecuada y la tasa de éxito depende de que el personal esté familiarizado con el uso de estas intervenciones, ¿no? En cuanto aquí a la fisiopatología, como ustedes probablemente ya han escuchado bastante, se han propuesto mecanismos fisiopatológicos para explicar la evolución respiratoria de los pacientes, ¿no? Este es el modelo propuesto por Gattinoni, que en las últimas semanas ha estado siendo, digamos, bastante discutido por la experiencia que ha venido habiendo en Estados Unidos.
pero el planteamiento que se hace aquí es, digamos, desde un punto de vista teórico, suena bastante lógico en cuanto a las hipótesis que se plantean, ¿no? Y en este modelo se plantea que la hipoxemia puede presentarse como que en un espectro con dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos que lo que predomina es una disregulación de la perfusión pulmonar, ¿no? Y en este caso, la causa de la hipoxemia va a ser un desequilibrio de ventilación-perfusión con un componente muy elevado de shunt intrapulmonar. Y esto básicamente relacionado a problemas de la perfusión, que lo que se plantea es que hay una pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Es decir, si tengo zonas afectadas del pulmón donde no hay buena ventilación alveolar, lo que debe ocurrir es vasoconstricción refleja. Y de esa forma el flujo sanguíneo se redistribuye a las áreas mejor ventiladas y de esa forma se conserva la relación ventilación-perfusión. Sin embargo, pareciera ser que en esta enfermedad se pierde esto por alguna acción directa del virus y lo que ocurre es que no hay esta redistribución y por lo tanto ocurre un desequilibrio ventilación-perfusión, manteniéndose las áreas que están poco ventiladas con un flujo sanguíneo conservado y esto va a pasar con una disminución del intercambio de oxígeno y eso condiciona un shunt intrapulmonar. Adicionalmente, puede haber un compromiso de microtrombosis a nivel de la vasculatura pulmonar. ¿Qué caracteriza a estos pacientes? Que la complacencia está conservada, que tienen un bajo cociente ventilación-perfusión, que tienen un bajo nivel de reclutabilidad, porque si no hay mucha enfermedad alveolar, entonces la posibilidad de reclutamiento también es menor, y por lo mismo tienen una limitada respuesta a PP, ¿no? ¿Qué proponen los europeos? Que en este caso los pacientes pueden beneficiarse, obviamente, de terapia de oxígeno, pueden beneficiarse de la posición prona para redistribuir la perfusión, y esto se habla de prono en pacientes despiertos, o pronovigil, y algunos de esos pacientes podrían beneficiarse del uso de óxido nítrico, ¿no? Muchos de esos pacientes por el nivel de hipoxemia van a estar de esta fase y van a manifestar estas características mecánica pulmonar en la ventilación. Y finalmente está el otro extremo, que es el que se comporta como un típico ART, y en este caso se usan las estrategias del ART, ¿no? La discusión que hubo fue en relación a que cuál es la data que sustenta esto, ¿no? Si el doctor Gattinoni puso, digamos que una serie de algunos pacientes de la observación que ellos hicieron, pero digamos que falta ver números que acompañen a estas hipótesis, sobre todo relacionadas a resultados, ¿no? Como el tiempo de ventilación, la mortalidad de los pacientes, etcétera. Entonces, lo que se publicó en Estados Unidos fue esta cohorte de pacientes en ventilación crónica. En Boston tomaron 66 pacientes y vieron que 85% de ellos al momento del primer día de intubación cumplían los criterios de Berlín para la definición de ARDS, ¿no? Que como saben es los 4 criterios que están acá, ¿no? Que sea agudo, que hayan opacidades bilaterales, que la hipoxemia implicada por falla cardíaca o sobrecarga hídrica, y que el PAFI esté en menos de 300, ¿no? Entonces, como ven, la inmensa mayoría de pacientes cumplió este criterio, y quienes no cumplían el criterio eran este grupo de pacientes que tenía un PAFI relativamente alto, ¿no? Para considerarse ARDS, ¿no? Entonces, pero probablemente esto ellos en la discusión consideran que podría deberse a que estos pacientes fueron intubados precozmente y posiblemente la hipoxemia se debía más a telectasis, que es algo que también está bastante descrito y que fue reclutada con la ventilación mecánica y por lo tanto luego mejoró el PAFI, ¿no? ¿Qué usaron? Usaron estrategias de ARTS, de ventilación protectora, volumen tidal bajo, uso de PP de acuerdo a la respuesta del paciente o al requerimiento, al grado de compromiso, la posición en prono. 62% de los pacientes fueron extubados y tuvieron solo un 17% de mortalidad, ¿no? Entonces ellos concluyen que la enfermedad se comporta como un ARTS, que no plantean la dicotomía de un fenotipo H y L,
y que las recomendaciones que se han venido haciendo para el manejo del ARS deberían mantenerse. Uh, Finalmente, como ustedes ven, probablemente es solamente un tema de evolución y el momento de la enfermedad, ¿no? Porque inicialmente estos pacientes posiblemente estaban en el extremo inicial del espectro, ¿no? Sin embargo, lo que llama la atención también para esto es que sí se ve una complacencia que tiene la tendencia a estar baja, aunque es variable, ¿okay? Entonces sí hay pacientes que van a tener complacencia conservada inicialmente, pero en general la tendencia es a que sea baja, ¿no? Finalmente, pienso que la conclusión de esto es que la mayoría de pacientes va a cumplir los criterios de ART y los que aún inicialmente no o están en duda, probablemente van a seguir las mismas recomendaciones en cuanto al manejo, ¿no? Lo que ha demostrado o se ha relacionado a la disminución de la mortalidad en ART son las estrategias de ventilatorias de protección pulmonar y la optimización del tratamiento de soporte. Y son los principios que probablemente nosotros debemos mantener para el manejo del paciente. Si el paciente tiene una complacencia conservada y tiene bajo nivel de reclutabilidad, posiblemente no vamos a utilizar PEPs muy altos, y vamos a tratar de usar los volúmenes tidales en el extremo superior de lo recomendado, ¿no? Que para nosotros como pediatría es alrededor de 6 a 8 por kilo. Muy bien, entonces esto es lo que son las recomendaciones para el manejo de niños, que es un consenso de la Sociedad Europea ya que tiene más de 3 años, y como solamente lo pongo acá porque en niños nosotros tenemos que ver cuál es el compromiso de la enfermedad, si es restrictivo, si es obstructivo, si es mixto, y de acuerdo a eso hacer un manejo escalonado de lo que el paciente requiera, ¿no? Empezando por la posibilidad de cánula nasal de alto flujo, CPAP o BNI, la ventilación mecánica, que si es restrictivo el cuadro debe ser protectora, ¿no? Miren, esa es cómo se dio el soporte respiratorio en niños en unidades críticas. Aquí en esta serie, cánula de alto flujo recibió el 23%, ventilación no invasiva el 8%. Y en esta serie de Nueva York, cánula de alto flujo 53%, ventilación no invasiva un 15%. ¿Ok? Hay ya al momento varias guías que reúnen las recomendaciones para el soporte respiratorio. La OMS ha actualizado bastante bien su última guía, y esta es también la que les comenté de la Sociedad Latinoamericana, y en general todas más o menos tienden a coincidir. Lo que debemos tener en cuenta en el momento del soporte respiratorio de los pacientes es el riesgo de la generación de aerosoles y la transmisión del virus, ¿no? Esto es un metaanálisis que se hizo con SARS-1 para ver el riesgo de transmisión de la enfermedad de acuerdo al procedimiento, y como ustedes pueden ver, la intubación endotraqueal es el procedimiento que conlleva el mayor riesgo de transmisión, ¿no? Seguido de estos otros de acá. La ventilación no invasiva tiene un riesgo de transmisión. En este caso todavía estaba muy poco usada la cánula de alto flujo y no estaba considerada dentro de estas, digamos, de las variables que ellos analizaron. Sin embargo, hay medidas para contrarrestar esto, porque en algún momento los pacientes lo pueden necesitar. O sea, si lo vamos a intubar, ese es el procedimiento de mayor riesgo. Y lo que ustedes ya conocen, que es el uso adecuado de EPP para procedimiento generador de aerosoles, si están disponibles los cortos de presión negativa, mantener una distancia al paciente. La mayoría de estos procedimientos generan una dispersión dentro de 1 metro circular al paciente, y la mayoría menos que eso, ¿no? Entonces, es la distancia recomendada y solamente cuando es necesaria, ¿no? Y el menor tiempo también. Por colocar una quirúrgica en el paciente, tratar de organizar la atención de los pacientes en cortes, es decir, atender a todos en ciertos horarios para no estar entrando y saliendo o con contacto repetido. Y esto que pongo aquí también, que es el uso o la posibilidad de un uso de un casco cefálico en lactantes que usan oxígeno o BNI, que también puede comportarse como estos aerosol box, esto para contener los aerosoles, ¿no? Esto es un estudio publicado en relación a la distancia de dispersión de acuerdo a al dispositivo utilizado,
En este caso, una cánula nasal con 5 litros por minuto, llamativamente ellos ponen 100, pero hay otros estudios que en realidad lo ponen muy parecido al de aquí, que es como de 40 centímetros. Eh, y todo esto se reduce bastante significativamente con el uso de una máscara, ¿no? El uso de la máscara de Venturi de 33, porque 3 centímetros también, que creo que es uno de los dispositivos que se usa un poco menos, porque justamente por el temor de la dispersión, pero en realidad puede ser comparable al de una cánula nasal. Una máscara de reservorio sí es siempre no tenga un sello adecuado en la cara, ¿no? Con menos de 10 centímetros. Cuando utilizamos solo CPAP con un nivel de presión y un buen sello, miren, la posibilidad de dispersión también no es alta, ¿no? Y también algo parecido ocurre con la cánula nasal, en este caso a 60 litros por minuto, pero sí puede haber dispersión hacia los costados, lo cual también puede limitarse con el uso de una mascarilla. Sin embargo, el uso de NIP de 2 niveles de presión sí aumenta la distancia de la dispersión, como es esperable. Bueno, entonces, en relación a la oxigenoterapia, estas serían las indicaciones de oxígeno, los dispositivos que son disponibles de utilizar, teniendo en cuenta que la máscara de reservorio es solo de uso temporal, porque si un paciente requiere este grado de FiO2, necesita escalar la terapia, ¿no? El monitoreo debe ser precoz y tomar las medidas de precaución que hemos dicho. En cuanto a la cánula nasal de alto flujo, está recomendado cuando la dificultad respiratoria es moderada y tenemos un PAFI mayor de 300 o un SAFI mayor de 265 y el paciente no tenga acidosis respiratoria. Nuestro objetivo es que sature entre 92 y 97% y evaluar rápidamente la eficacia entre 30 y 60 minutos y si no escalar el tratamiento, ¿no? Este es un estudio en el cual ellos han hecho una simulación en pacientes o humanos, porque todas las simulaciones previas con cánula para ver la dispersión eran con maniquís, ellos lo han hecho en humanos y pues, lo que encontraron y lo proponen en su estudio es que tiene una dispersión similar a los otros dispositivos de oxígeno simple. El uso de la máscara reduce significativamente. Lactantes podemos también utilizar un casco cefálico. Esta es la eficacia ya demostrada de la cánula nasal de alto flujo en pediatría, en lo que más hemos visto es en bronquiolitis. Este es un estudio publicado en el 2017, en el cual se ve que con el uso de la cánula de alto flujo versus oxígeno convencional, el requerimiento de escalar a otra terapia es menor con la cánula de alto flujo, ¿no? Que es más o menos, o la tasa de éxito, dicho así, es el doble de la terapia convencional. Y más aún, los pacientes que fallan en oxígeno convencional pueden ser rescatados con una cánula nasal de alto flujo. Por eso los protocolos actuales incluyen que si el paciente falla al oxígeno convencional puede hacerse un rescate con la cánula nasal de alto flujo, siempre y cuando su PAFI no esté menos de 300 y no tenga dificultad severa. Luego viene el uso del CPAP, ya para pacientes que su PAFI está entre 200 y 300. El ESMI propone que esta debería ser la primera línea, preferible a cánula, pero posiblemente lo que hemos estado viendo en los reportes de experiencias de varios lugares es que todavía cánula nasal de alto flujo, siempre y cuando reúna las condiciones indicadas, sigue siendo o puede considerarse la primera línea. Nosotros aquí vamos a utilizar solamente los dispositivos o ventiladores mecánicos que son de doble rama, ¿no? Porque no tenemos estos ventiladores específicos de BNI. Y en el caso es similar la recomendación, se puede usar un humidificador en el tubo, perdón, con la interfase y un filtro EPA en la rama expiratoria. Sin embargo, probablemente esto también ha mostrado que es muy difícil de tolerarse, sobre todo en niños, una ventilación no invasiva con humidificación pasiva es complicado. Así que lo más seguro es que terminemos usando la humidificación activa. El objetivo es el mismo, saturación de 92 o 97 y si no progresar. Y cuando planteamos cánula nasal versus BNI, acá sí debemos señalar una diferencia en relación a adultos. Este estudio debe ser muy conocido por los adultos publicado en el 2015, en el cual la cánula nasal de alto flujo estuvo asociada a una menor frecuencia de intubación e inclusive a una menor probabilidad de muerte, ¿no? O a una disminución de la mortalidad, inclusive menos que
ventilación no invasiva. Y esto es bastante llamativo porque digamos que para nosotros en pediatría el hecho de dar un soporte respiratorio con presión positiva implica un mayor grado de soporte, ¿no? Sin embargo, probablemente esto está relacionado a que los pacientes que se mantienen en ventilación espontánea con doble nivel de presión van a continuar haciendo un esfuerzo respiratorio y sobre todo si mueven volúmenes tidales mayor a 9 mililitros por kilo, esto se asoció a la posibilidad de fracaso de la VNI. Posiblemente esto tiene que ver con la inducción de autoinjuria o injuria pulmonar autoinducida por el paciente, ¿no? Que mientras se mantiene el trabajo respiratorio importante con presión negativa muy aumentada, esto va a generar mayor daño y que se perpetúe o se exacerbe el daño ya por la enfermedad. En niños, los estudios que han habido para comparar cánula nasal versus CPAP, en general no podemos hablar de que la cánula nasal sea equivalente al CPAP o sea superior al CPAP o al VNI. Lo hemos estudiado más en bronquiolitis y todavía los resultados siguen siendo a favor del CPAP. Por esta razón, en niños mantenemos este manejo escalonado. Finalmente, en la ventilación invasiva, lo que tenemos que ver es si el paciente cumple criterios de Parts o no, y tenemos que ver cuál es la severidad para, de acuerdo a eso, plantear el manejo ventilatorio. Y ver cuál es el patrón de compromiso pulmonar, porque no necesariamente todos van a ser Parts, y si es que predomina la parte restrictiva o la obstructiva. Esperamos que predomine más la parte restrictiva, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones actuales para el manejo de PARS en niños, que es, sí, muy similar a adultos en relación a la ventilación protectora, usar volúmenes tidales. Si la complacencia es pobre, 3 a 6 mililitros por kilo. Si la complacencia está conservada, 5 a 8 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, si digamos nuestros pacientes se comportan un poco como los adultos y mantienen inicialmente una complacencia conservada, podemos manejar en estos rangos de volúmenes tidales, que un volumen tidal de 8 es casi un volumen fisiológico y eso va a evitar también el riesgo de atelectasias, que es, digamos, lo que se plantea para tratar de evitar en estos pacientes, ¿no? Y también el valor de PP va a estar determinado por el nivel de hipoxemia y por el grado de reclutabilidad que tenga el paciente. Estos son los objetivos de acuerdo a la severidad y estos son los niveles de PP recomendados si es que el PART es severo, manejar PPs mayores de 10, ¿no? Mantener una hipercapnia permisiva y similar a los objetivos de saturación. Esto es algo que posiblemente tenemos que resaltar un poco en nuestros pacientes, que a veces usamos parámetros muy altos para mantener una gasometría normal y creo que en algunas condiciones podríamos sí tolerar una hipercapnia permisiva, ¿no? Muy bien, y las otras estrategias son, en cuanto al soporte del PARP, tiene que ver con el manejo de soporte, que esto es en general para toda enfermedad, los fluidos que deben ser inicialmente lo que requiere el paciente para la volemia, pero luego hacer un manejo conservador. Muy bien, esto. Y finalmente, todo esto debemos acomodarlo para lo que nuestros niños requieran de acuerdo a su estado fisiopatológico cardiovascular, ¿no? Estos son los 5 escenarios que se plantea en la Sociedad Italiana de Cardiología Pediátrica, de cómo son los grupos de riesgo para la enfermedad. Y como ya nosotros venimos o tenemos la experiencia en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que hacer el manejo ventilatorio de acuerdo a la fisiología cardiovascular del paciente. Entonces aquí vamos a tener que hacer un uso juicioso del PP, de la presión y de las presiones inspiratorias y considerando las interacciones cardiopulmonares para poder, digamos, tener el mejor resultado buscando un equilibrio, ¿no? En cuanto a lo que tiene el paciente de fondo por su cardiopatía y a lo que nosotros podemos lograr con la ventilación. Muy bien, entonces esto es en relación a
a esta reunión, quisiera concluir con lo siguiente, ¿no? Que la enfermedad de COVID-19 crítica en niños afecta a un menor porcentaje, un mínimo porcentaje, pero es posible que esto vaya a aumentar a medida que el número de infecciones absolutas aumente. El soporte respiratorio se basa en la evidencia acumulada por el manejo de insuficiencia respiratoria y EPARS en niños, teniendo en cuenta, sí, una evaluación más precoz de los resultados de las terapias instaladas, prevenir la transmisión y actuar de acuerdo a la necesidad clínica y fisiológica del paciente. Muchas gracias. Hola Moshe, te habla Tommy Prado. ¿Me escuchas? Hola Tommy, ¿qué tal? Bueno, agradecemos tu buena exposición, lo tienes todo bien claro y bien plasmado para aplicarlo de una manera práctica. Invitamos a los oyentes si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte. Bueno, yo te iré haciendo unas consideraciones, sobre todo para que las aclares y el grupo lo tenga bien claro. Uno es en relación a lo que, por ejemplo, y lo que debemos promover es de que debemos aplicar las cosas que de verdad están funcionando y las cosas también, y eso debe ir unido a las cosas que tenemos. Entonces, tú has hablado mucho de cánula nasal de alto flujo y probablemente es lo que menos tengamos, ¿no? Probablemente lo que más dispone el país es de un CPAP, ¿no? Entonces, en aquellos lugares, porque recordemos de que probablemente todos los pacientes que lleguen de niños, tanto de mismo COVID como esta respuesta inflamatoria sistémica, van a ocurrir tras el pico de contagios, ¿no? No ha ocurrido en el mismo pico de contagios como en adultos. Y entonces hay que estar preparados porque lo que se nos viene o lo que va a aumentar quizás es ello, ¿no? La presencia de más niños con compromiso por este coronavirus. Entonces yo quería ver si tú tenías alguna opción en la cual no se use el dispositivo de SYNAPT que comercialmente lo venden, ¿no? Si hay una forma de hacer un SYNAPT artesanal, si siempre, hay muchos lugares donde usan mucho la máscara reservorio, hacer énfasis en que esta no es el método de elección. Entonces quería ver si podías comentarnos algo al respecto, ¿no? Si podríamos, de frente hacia afuera, porque hacia adentro sí tenemos SYNAPT, ¿no? En el Sí, Corsair, pero si hacia afuera, claro, esto, SYNAPT artesanal, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? como mencioné, debido a varias consideraciones iniciales, la cánula de alto flujo y la BNI fueron terapias que quedaron un poco de lado, ¿no? Y posiblemente por eso muchos países, incluyendo el nuestro, no es una herramienta que tal vez ha buscado abastecerse, ¿no? Que entonces en pediatría ya nosotros lo venimos usando, digamos, cierto tiempo y tenemos tres formas de darla. Puede ser con un dispositivo específico de alto flujo, que es comercial, o puede ser con un ventilador mecánico, que no sería la idea, porque, o sea, es utilizar un ventilador mecánico para dar terapia de oxígeno, o sea, estamos utilizando un instrumento que debería ser usado para algo más complejo, ¿no? Y la otra es efectivamente hacer un método de un ensamble manual de una cánula de alto flujo. Lo único que necesitamos es un dispositivo de un mezclador, o sea, blender, un circuito que podemos usar, un circuito de un CPAP, para dar uso a su válvula de presión, que se conecta en la rama inspiratoria, y luego se adapta el sistema a una cánula convencional que debe ser cortada en longitud para generar menos condensación y resistencia. Sin embargo, digamos, colegas del Revaliati han probado que la capacidad de flujo que puede dar una cánula convencional en niños alrededor de 8 litros o tal vez máximo 10 litros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la dosis es de 1 a 2 litros por kilo, posiblemente vamos a tener una limitación en cuanto al peso ahí cuando usamos cánulas convencionales, ¿no? Pero podemos también, o sea, podemos utilizar un PRON de alto flujo conectado a un sistema de ensamble manual y ahí sí podemos dar el flujo que deseamos, o sea que no hay problema con eso, es algo que es factible de hacer.
Ya, Moshe. Y otra cosa sí, que quisiera añadir aquí es que teniendo en cuenta, hay que siempre valorar qué paciente tenemos, porque la cánula nasal de alto flujo, o sea, puede generar algún grado de presión, pero esa no es su principal forma de mecanismo de acción, ¿no? Sino es más bien el lavado del espacio muerto. Entonces, para un paciente, por ejemplo, que tiene un edema pulmonar, dependiendo de la severidad podría funcionar, pero en nuestro caso, por ejemplo, los pacientes con cardiopatías de hiperflujo, descompensadas o con falla ventricular, posiblemente ellos se van a beneficiar más si están en la etapa de no invasivo de proveerles un CPAP, ¿no? O una ventilación no invasiva. Más bien para un paciente que puede tener afección del lado derecho o en el cual no queremos aumentar la resistencia vascular pulmonar, sí podría ser una buena opción utilizar las cánulas nasales. Moshe, mucho se habla sobre la dispersión del virus con procedimientos que generan muchos aerosoles. Entonces, no sé si tú tienes alguna consideración, una referencia, y mucho se habla también de que todos los lugares donde ocurre eso va a tener que haber presión negativo. Entonces, yo creo personalmente que lograr eso, que todos los lugares donde se atiende pacientes COVID se tenga que tener presión negativo, es una realidad que está muy lejos, incluso de realidades que tienen más recursos que nosotros, ¿no? Entonces, tú postraste un cuadrito del riesgo de aerosoles. ¿Y qué es lo que tú consideras al respecto? ¿Qué crees que deba tener como mínimo un ambiente de UCI o de cuidado intermedio donde se aplica Claro. esta terapia? Es lo Aquí mismo que podemos hablar de lo ideal y lo factible, ¿no? O sea, lo ideal efectivamente es un ambiente con presión negativa, en el cual el personal esté con un EPP completo, y manteniendo las otras recomendaciones que he señalado acá. Sin embargo, como bien dices, hay muy pocos lugares de hospitales que tienen áreas de presión negativa, y si los que los hay ya están ocupados. Entonces, en general, no va a ser factible utilizar siempre esto. Los consensos que están publicados dicen que si es que en caso no se pueda, se tomen en cuenta las otras recomendaciones, y que si el ambiente no tiene negativa o neutra, tenga ventilación, o sea, que el aire circule, ¿no? Que no estén hacia un ambiente que pueda no contaminar otras áreas también, ¿no? Entonces, eso es, y mantener la distancia, ¿no? Separar a los pacientes y también con, el personal de salud en relación a la distancia, que sea solamente lo mínimo requerido, ¿no? Y el contacto con el paciente. Así que teniendo en cuenta esto, y siempre utilizar algún dispositivo de barrera, ¿no? Ya sea una mascarilla o como lo que hemos propuesto acá. Le he puesto un asterisco porque eso no está, digamos, descrito en la literatura. Lo he recogido de foros también acá en el Hospital Cayetano, en nuestra unidad alguien lo sugirió, así que es bastante lógico con lo que se ha visto en el uso del aerosol box. Así que es una opción también que acá ya lo hemos aplicado para niños que han estado BNI con COVID. Ya, Moshe, un- una pregunta que ya va estrictamente a lo que nosotros hacemos y a lo que probablemente se va a extender esta pandemia, ¿no? O sea, no es que nos vamos a librar el 30 de junio de la pandemia y todo va a volver a lo normal. Y en ese contexto, el INCOR probablemente en esta etapa está un poco más tranquilo porque al no ser un hospital COVID y al recibir pacientes que tengan problemas cardiovasculares y de una manera aliviar el sistema de salud de estos pacientes, en un posteriori se va a abrir. Probablemente vamos a tener que reiniciar las cirugías algo electivas, ¿no? En algún momento va a tener que ocurrir y ahí es donde de verdad van a empezar a llegar los pacientes con riesgo de tener COVID. ¿Tú qué opinas? Estrictamente en lo que es congénitas, un paciente COVID positivo eh, en que está ya enfermo, o sea, que está cursando con enfermedad, no un asintomático, sino un positivo,
con enfermedad deba operarse en circulación extracorpórea? Sí, bueno, esa pregunta es bien complicada, ¿no? Yo creo que se debe hacer lo que posiblemente le ofrezca la mejor chance o mejor resultado al paciente, ¿no? Eh, en el caso de que necesite una cirugía que sea, digamos, porque ahí tiene una condición que amenaza su vida, habría que valorar en qué momento está de la enfermedad por COVID y qué grado de compromiso podría tener por la enfermedad por COVID. Porque un niño puede ser positivo, pero no necesariamente tiene el grado de compromiso severo por la infección, por el coronavirus. Así que eso uno lo puede valorar de acuerdo digamos, al grado de compromiso clínico, pulmonar y también radiológico y de algunos marcadores que se han descrito también que correlacionan con mal pronóstico, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que el paciente va a evolucionar desfavorablemente, entonces habría que considerar ahí, digamos, discutir en grupo, poner a la balanza ambos factores, la parte vascular y la parte de la infección. Está descrito la operación de pacientes COVID positivos, ¿no? Creo que escuchamos un webinar hace un par de semanas en Italia en el cual tuvieron 3 casos positivos y los han operado. Pero evidentemente hay que hacer lo que es, probablemente pensemos que es mejor para el paciente, ¿no? Pero evaluando tanto factores clínicos y pronósticos, ¿no? Bueno, no sé si alguien de los que han escuchado la exposición tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, Moshe, agradecemos tu exposición. Definitivamente ha sido bastante clara, puntual, y muchas gracias.